Bueno, yo ya estoy charlando con ella, con Débora. Hace 4 años que se vino de su Venezuela natal a radicarse a nuestro país, a Sunchales. Y fue a través del amor, ¿sí? Porque a través de las redes sociales se contactó con quien hoy es su pareja, un sunchalense. Y hace muy poquito, Débora, en otro contexto, teníamos oportunidad de conversar con ella por su emprendimiento y bueno, ¿quién iba a decir que íbamos a charlar con ella hablando de su Venezuela natal, hablando de esta situación de Maduro preso por parte de Estados Unidos el pasado 3 de enero de este 2026? El mundo está hablando de esto y es inevitable no emocionarse. Recién mientras poníamos el micrófono a Débora, estaba ya emocionada, claro que sí. Cuántos testimonios, ¿no?, de primera mano podemos llegar a tener de lo que se vivió en Venezuela. Recordemos que Nicolás Maduro asumió en el año 2013 y bueno, y fue detenido en Caracas el pasado 3 de enero por parte del gobierno de Donald Trump. Así que qué mejor que charlar con Débora acerca de cómo está viviendo ella esta situación actual y también, por supuesto, el pueblo venezolano. Bienvenida, Débora. Gracias por la invitación. Contanos un poco por qué decidiste irte de Venezuela hace 4 años atrás. Bueno, yo salí de mi país no por el tema de crisis, salí porque conocí a mi esposo. Uh-huh. Y bueno, es argentino, es Cristian. Claro, lo vamos a mencionar, ¿podemos? Sí, Cristian Moreno, es el esposo de Débora. Sí, Cristian Moreno y bueno, tenía que venirme a vivir a la Argentina, era así. Así que sí, el 1 de enero cumplí 4 años aquí, recién. 4 años. ¿Y cómo tomaste esta noticia estrenando el 2026 sí, con una noticia que sacudió al mundo, ¿no? Maduro preso, ¿te lo imaginabas? ¿Te lo esperabas? Creo que era algo que ya veníamos, o sea, estábamos a la expectativa de lo que podía ocurrir por todo el tema de que Estados Unidos estaba, los barcos estaban en el mar, desde el mar venezolano se veían, desde las playas venezolanas se veían los buques y todo esto. Y bueno, estábamos en la expectativa, pero, ¿sabes? Ya habían pasado varios meses y nada ocurría, más allá de que algunas lanchas, algunas embarcaciones habían sido contactadas y aprendidas por el gobierno de Estados Unidos. Pero creo que para todos fue sorpresivo, ¿no? En mi caso, yo me enteré muy temprano en la mañana y fue un conjunto de sensaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque a las primeras horas todavía no sabíamos realmente lo que había ocurrido. De hecho, los mismos venezolanos en Venezuela como tal, o sea, la información no era clara de lo que había ocurrido. Y en mi caso, cuando me enteré, bueno, pensé en si realmente comenzaba una guerra, cuando vi los misiles que estallaban, si era en todo el país, si mi familia está bien, si se iba a ir la electricidad. Son muchas cosas que cuando estás lejos es difícil, ¿me entiendes? Una cosa es vivir las cosas dentro del país, que es muy duro, es muy difícil, pero cuando estás fuera también es muy duro, porque tú tienes familia, amigos, y uno piensa en si los voy a poder contactar, si no los voy a poder contactar, el miedo de no saber si estaban bien o estaban mal. Así que sí, fue un momento de tensión, pues, de mucha tensión, de estar a la espera de lo que estaba aconteciendo. Después, bueno, sí, me pude contactar con ellos, estaban bien, ellos no viven en Caracas y tengo familia obviamente en varios estados, serían provincias,
Y bueno, en las ciudades donde yo estaba, todo estaba tranquilo, no había ejército en la calle. De hecho, después, al rato, en la mañana, ya muchos volvieron a la vida cotidiana, a sus trabajos, empezó a circular todo lo que era el tránsito, todo. Y bueno, no, gracias a Dios no cortaron la electricidad, no cortaron el internet, que es algo muy común en mi país cuando cosas así ocurren, parecidas, ¿no? Sí. O que han suscitado situaciones específicas y bueno, situaciones como estar una semana sin luz cuando fue el apagón nacional, que fue en 2 oportunidades. Eso fue en 2019, si no estoy mal. Antes de pandemia. Sí, 2019, 2018, ahora no recuerdo bien, pero creo que fue 2019. Y situaciones como esas que vivimos, ¿entiendes? Y que yo viví porque estaba dentro del país. Entonces, bueno, festejar, no festejé el hecho de esto, porque es como que, ¿sabes? No te da tiempo de festejarlo. Después, sí pensé en esa lucecita que se enciende y tú dices, bueno, esto será para bien, será para mal, porque son muchas incógnitas las que uno tiene, son muchas preguntas de si esto es la mejor forma, creer que va a ser así, que es así, y no solamente la salida de él, es el resto que está, ¿se entiende? Porque él puede ser el presidente, la cabecilla, ¿no? Pero el país no es libre aún. Esa es la realidad. Con Delcy Rodríguez no es libre porque se mantiene el mismo régimen de él. Claro, siguen ellos, sigue el alto mando militar, que sí, tiene prisionero al pueblo venezolano. Esa es la realidad. O sea, el que está a favor del gobierno puede salir y decir lo que quiere, ¿me entiendes? Pero el resto del país, si sale y dice lo contrario, hay represión, esa es la verdad. Por eso admiro tu valentía, porque quiero decirles que no es fácil que Débora esté hablando hoy con nosotros. Sí, no es fácil. Yo conozco de muchos compatriotas tuyos que han dado declaraciones en otros medios de comunicación de nuestro país, de otras provincias, provincia de Córdoba, antes de que suceda lo de Maduro, cuando ya se vislumbraba que esto podía llegar a ocurrir, y tuvieron que directamente levantar las entrevistas que estaban en YouTube porque las familias de esas personas que dieron sus testimonios en Venezuela han sido perseguidas. Tenían miedo y el miedo paraliza. Entonces, que hoy esté Débora, esta venezolana, contando en primera persona lo que siente, lo que sucedió, no está inventando absolutamente nada. Podemos estar a favor o en contra del testimonio de Débora, pero es importante escucharla para entender un poco de qué estamos hablando. ¿De qué estamos hablando? Débora Sarají Zabarce tiene 38 años, se casó por amor, vino a la Argentina, hace 4 años que vive en Sunchales. Quizás te la cruzaste en alguna oportunidad o la conociste a través de una entrevista que hemos realizado comercialmente no hace mucho, antes de Navidad, sí. Me parece que fue por ahí. El destino hizo que a través de esta noticia mundial hoy esté con nosotros en Mediodías. Débora, ¿en qué lugar naciste en Venezuela? En el estado portuguesa, Carigua. ¿Cuántos habitantes tiene tu ciudad? ¿Es más grande que Sunchales? Sí, mucho más grande. ¿Y a cuánta distancia está de Caracas, de la capital? Y a 8 horas. A 8 horas. Sí. ¿Cómo era vivir? Nosotros allá hablamos de horas, no hablamos de kilómetros. Claro, exacto. ¿Cómo es vivir mientras compartimos imágenes de lo que es Venezuela? Mirá, acá está tu gente. Sí. Hoy, actualmente, Venezuela, ¿cuál es la situación? Todavía no son del todo libres, pero ¿cómo era vivir desde el 2019 para atrás? Tu infancia, tu adolescencia, no sé si tuviste la posibilidad de estudiar, de trabajar, ¿cómo era la vida antes?
Claro, el chavismo llegó a mi país cuando yo tenía 12 años, o sea que Sí. tuve más tiempo en este tipo de gobierno que en el anterior, ¿no? 12 años y los primeros años de gobierno sí empezaron a haber cambios a los que uno no estaba acostumbrado. Por ejemplo, uno sencillo que pongo, yo recuerdo que antes de mis 12 años mi mamá, si necesitaba comprar gas, íbamos a los monederos, que serían los teléfonos que funcionaban con moneditas, Sí. ¿te acuerdas? Sí. Y llamábamos a la empresa de gas y el gas llegaba a mi casa Sí. al día siguiente. Y después, bueno, cuando ya fui más grande, que hay cambio de gobierno, que entra el oficialismo sería a mandar, al poco tiempo ya nos veíamos en filas muy largas en una escuela o en una estación de policía, haciendo colas kilométricas para poder comprar gas, ¿sí? Entonces, a pesar de que yo era adolescente, yo comencé a ver esos cambios, porque era diferente, ¿se entiende? En un país rico en petróleo, donde el gas se quema, ¿sí? Porque hay mucho. Después, las filas para poder surtir el auto de combustible. ¿La falta de alimentos o eso se vio en este último tiempo? Eso se vio más adelante. Hubo un paro petrolero en el 2002, que es cuando empieza el conflicto del petróleo de Venezuela con Estados Unidos y todo eso. Pero la economía dentro de todo estaba, ¿sabes? Bien. Sí. Yo hice mi secundario normal, en mi casa no faltaba alimento durante todo ese tiempo. ¿Tus padres trabajaban? Mi padre trabajaba, él era maestro de obra, y mi madre era ama de casa y hacía sus trabajos particulares en casa. Era costurera, vendía libritos, productos de libritos, cosas así. ¿Y cuántos hijos tienen en total? Somos 3 hermanos. 3 hermanos. 2 varones y yo. La única que se fue del país Soy yo. sos vos. Sí. El resto, o sea, tus hermanos y tus padres están en Venezuela. Allá, todos. ¿Tenés tíos? Sí. ¿Abuelos? No, mis abuelos ya no existen. Ya no. Pero tenés partieron. amigos y toda tu gente cercana está allá. Primos, tíos, también tengo familiares fuera del país, sí. Bien. Pero mi familia cercana está toda allá. Está todo en Venezuela. Sí. Y bueno, después hice el secundario, estudié, yo soy profesora de literatura, y bueno, ya sabes, ya más de grande tú empiezas a ver las cosas de otra forma, ya no te comes el cuento de que es que estamos así por culpa de, es que estamos así, y siempre la culpa era del exterior, y ustedes que gobiernan, o sea, están bien, viven bien, comen bien, sus hijos van a universidades afuera, y dentro del país era toda una cosa distinta, ¿me entiendes? Entonces llega un momento en que despiertas y dices, no es como ellos dicen, realmente esto es distinto. Yo me gradué a los 21 años de profesora, y mi cargo docente, para yo poder ser titular, pasaron 10 años de mi vida para yo poder ser titular como profesora. En esos 10 años trabajé diferentes cosas dentro del país, trabajé a nivel privado, la educación, y ejercí solamente 2 años cuando me dieron la titularidad, porque ahí cayó todo, los sueldos se fueron por el piso, y no me alcanzaba para vivir. Ya mis papás no podían trabajar, y así que el único sueldo que entraba en mi casa era el mío. Así que era imposible sostenerme. Tuve que renunciar al cargo y trabajar de forma particular. Comencé a confeccionar ropa. ¿Preparaste alumnos en literatura o no quisiste saber nada con la docencia? Después que, o sea, sí, yo trabajé como docente 2 años. Sí. Después no. Después no, porque ya tenía que dedicarme a lo que era la confección de ropa y el día a día, pues. Te digo esto, tema de preparar alumnos, porque aquí en Argentina, sobre todo en nuestra ciudad de Sunchales, es muy común que muchas docentes que dejan de trabajar en el aula
se dedican a preparar alumnos de manera de dar clases particulares. Sí, lo ¿no? hice antes de que me dieran la titularidad. Y bueno, durante esos años obviamente vivimos la escasez, que fue muy fuerte, de alimentos, escasez de medicamentos, filas larguísimas en los supermercados para poder comprar. Y larguísimas, te digo que tenías que llegar a las 3 de la mañana a ver si podías comprar. Nosotros nos olvidamos de lo que era el champú, nos olvidamos de lo que era el desodorante, el papel higiénico. Nosotros tuvimos que aprender a hacer desodorantes caseros, tuvimos que aprender a medicarnos con plantas, a ir al baño y después bañarte, a tener que masticar hojas de menta o de hierbabuena para cepillarte tus dientes. Y no estoy hablando de gente pobre que nació en la pobreza. O sea, en mi familia, mi hermano, somos 3 profesores en la familia. O sea que mis papás tienen una casa propia, ¿se entiende? Y esa situación la vivieron médicos, docentes, enfermeras, ingenieros, o sea que ¿Qué pasaba con la salud? ¿A dónde acudían si estaban enfermos? Todavía se acude a los hospitales, pero los hospitales no tienen absolutamente nada. Esa es la realidad. Los doctores y las enfermeras trabajan con las uñas. Cuando ¿Qué es eso? Con las uñas es con lo que tienen. Bien, sí, bien, perdón. No. Muy venezolanos. Está bien. Con lo poco que tienen, y cuando, por ejemplo, va una persona enferma, el médico lo revisa, ¿verdad? Lo examina, pero te dice, bueno, tiene que comprar esto, vaya, compre. O sea que yo tengo que llevar los medicamentos que le van a colocar al paciente, a mi padre, a mi madre, a mi hermano. Porque no hay dentro de... Porque no hay, y se lleva incluso hasta la aguja con la que te van a inyectar a veces. O sea, hay momentos en donde no hay absolutamente nada, y lo digo con propiedad. En un momento estuve hospitalizada en el 2017, que fue un año muy difícil también en el país, y mi familia tenía que ver dónde encontraba los medicamentos, porque no era que voy a la farmacia, no es que no había en la farmacia, y a veces tenías que comprar de forma clandestina los medicamentos, y carísimos, o sea, como la gente quiera vendértelos. Entonces es una situación muy dura, es muy difícil, y el que no la ha vivido a veces habla desde la inexperiencia, habla de lo que ve publicado en las redes, en el video que es viral, en el que dice cualquier cosa y piensa que es tal cual, pero cuando tú no lo has vivido y no tienes esa experiencia, en el caso nuestro que lo hemos vivido. Y que no perteneces a una familia política, digamos, ¿no? Exacto. No es que hay políticos en tu casa, vos estás contando de primera mano lo que viviste en carne propia en Venezuela. Sí. Estás hablando con la verdad. Es así. Desde tu corazón. Es así. Y bueno, obviamente es muy difícil. En el caso, por ejemplo, de mis padres, que son jubilados ya, mis padres se me enferman y yo tengo que llevarlos a un hospital. En el caso de mis hermanos que están allá, a un hospital. ¿Conviven también la salud de manera privada como aquí en Argentina? ¿O es solamente pues? Sí, hay clínicas. Sí, hay clínicas. Pero ¿Y es imposible acceder? Y no es barato. Hace poco mi madre estuvo enferma y imagínate que la operación, solamente hablando de un hospital público, donde la tenía donde la tenía que operar un médico en una clínica, sí. O sea, el médico iba a ir al hospital, nosotros teníamos que reunir $6,500 para operarla. De hecho, yo hice a un sorteo, lo hice acá y todo. Y gracias a Dios, Dios abrió las puertas por otro lado, no hubo necesidad de operarla, le hicimos otros estudios y se hizo de forma diferente y mi mamá pudo mejorar. Pero si vas a un hospital, tú tienes que llevar todo, hasta el kit quirúrgico que va a utilizar el médico. Entonces, son cosas que por ahí no se saben, ¿se entiende? Exacto. ¿Qué te gustaría que pase de ahora en adelante? Y creo que lo que todos esperamos es que todo lo que está ocurriendo realmente sea para bien. Que realmente las intenciones que se mencionan sean para bien. Y que, bueno, que realmente el país
no voy a decir vuelva a ser lo que era antes, yo creo que sea mejor, que el venezolano pueda vivir en paz, que el profesional pueda vivir de lo que estudió, de lo que ama, que tú puedas llevar a tu familiar al hospital y pueda ser atendido, que el médico pueda ganar más de $3, que es el sueldo mínimo, por ejemplo, que es una verdad que nadie dice, y que los que suben que Estados Unidos, son realidades que no saben. O sea, mis papás cobran $3 de pensión y aparte el gobierno les da un bono que se llama bono de guerra, que son casi $50. Con esos $53 vives aproximadamente 3 días. ¿Vas a un supermercado? ¿Hay alimentos? Sí, ahora sí. Sí. ¿Has tenido que pasar situaciones extremas o no? ¿En Venezuela? Sí. De que falte sí, de comer, en el momento... te sientas a la mesa y que tu mamá y tu papá te digan, no. Claro, no en hay. el momento de escasez a partir del 2014, 15, 16 y 17 fueron años muy duros. Chapo Maduro en el poder, ¿eh? Sí. Creo que 15, 16 fueron esos años donde te dije que ibas a los supermercados, que no podíamos comprar todos los días, comprábamos por terminación de DNI. O sea que si mi DNI terminaba en 5, por ejemplo, me tocaba el día miércoles. Yo no podía comprar el día martes y no podía comprar el día jueves. Yo tenía que ir ese día. Mi papá tenía que ir el día que le correspondía y así sucesivamente. Y no era que te abastecías. Comprabas arroz si había arroz, comprabas fideo si había fideo, comprabas granos si habían granos. ¿Participaste alguna vez de alguna movilización estudiantil, Débora? No participé. Nunca. De hecho, cuando ingresé al Ministerio de Educación para ejercer, siempre estaba el hecho de, ¿sabes?, del Ministerio de Educación decirte, bueno, tenemos que ir, apoyar a X, Y, o sea, siempre al gobierno, ¿no? Y no, nunca fui. No. Dije no, y muchos compañeros decíamos no vamos, y bueno, si nos quieren despedir, que nos despidan, pero no, nunca ocurrió. Bien. Tengo muchos mensajes de parte de la gente, ya tengo que terminar la entrevista contigo porque seguimos con otros temas. Desde ya te súper agradezco gracias tu testimonio. Bueno, la primera persona que se comunicó me dice, excelente entrevista, Marina, especialmente para los que opinan sin haber vivido allá en Venezuela. Sí. Raúl me dice, bendiciones al pueblo venezolano, el pueblo argentino está con ustedes. Gracias. Daniel me dice, durísimo Mari, lo que vivían, espero que mejore todo, para todos que sean libres como se lo merecen, que puedan entrar y salir de su país y no sean perseguidos. Es muy educada, mandale un abrazo. Gracias. Mari, buenas tardes, pregúntale a Débora cuándo llegó a Argentina, qué le pareció el cambio o qué vio de nosotros. No, creo que todos los cambios son duros en cuanto a cultural, ¿no? Mi primer año fue difícil en ese sentido, en el desprendimiento de mi familia y todo, pero creo que los venezolanos estamos muy agradecidos con los argentinos porque es uno de los pocos países que nos ha recibido con los brazos abiertos. Es un país donde no es muy poco la xenofobia, es muy poco, ¿sabes?, el que se burlen de ti o el que te traten mal por ser venezolano, son los menos, o sea, y en mi caso la gente es muy cariñosa, me preguntan, quieren comer las comidas, yo he sido muy bien recibida, es lo que yo puedo decir, y sé que muchos venezolanos, la colectividad venezolana con la que tal vez uno está dentro de todo comunicada por redes, y eso es lo que tú escuchas decir. Así es. Gracias, profe. No. Lo mejor para vos.